Es un hecho notorio que las apariciones de la Virgen María se han multiplicado en los últimos 2 siglos y sus mensajes se han hecho más urgentes. Y además se refieren a temas escatológicos, sobre los últimos tiempos de la humanidad, apocalípticos. ¿Hay algo que esté sucediendo dentro de la Iglesia y en el mundo que amerite que sus mensajes sean tan insistentes? ¿Estará pareciendo mucho porque muy pocos le hacen caso y por eso repite una y otra vez? ¿Nos estará preparando para algo que sucederá dentro de poco? Aquí hablaremos sobre la multiplicación de las apariciones marianas que estamos experimentando, la atención que se les da por parte de los cristianos, por sacerdotes y la jerarquía, sobre qué cosas nos está avisando y qué otras confirmaciones tenemos sobre lo que ella dice. Antes de comenzar te recuerdo que en la descripción de este video encontrarás los links al texto de lo que hablamos aquí, a nuestro canal de Telegram que tiene materiales que no pueden circular en las redes más importantes y a la newsletter de Foros de la Virgen María, donde encontrarás materiales exclusivos y de alta calidad que no encontrarás en otro lado. Y te recomendamos suscribirte a este canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas, le des un me gusta a este video y lo compartas con tus amigos. Ahora, el hecho más extraordinario de los últimos 2 siglos es que la Santísima Virgen ha estado apareciendo en la tierra muchas más veces que en los anteriores siglos. Y sus mensajes han adquirido un carácter urgente. Ya no viene a pedir que se construya una capilla o a mostrar una fuente milagrosa, sino a dar un mensaje al mundo sobre los últimos tiempos. Quiere que sus hijos estén preparados para el tiempo descrito en el libro del Apocalipsis. Y otro hecho novedoso es el llanto de sus imágenes, que es su expresión de dolor porque sus hijos no siguen el camino correcto y viven lejos de Dios a pesar de sus continuos llamados. En las apariciones de Quibeo en Ruanda, una vidente le preguntó a María, ¿por qué lloras? Y ella contestó, porque ustedes son malos hasta el punto de hacerme llorar. Veo que el mundo está en un callejón sin salida. He venido a salvarlos, pero me habéis rechazado. Y unos años más tarde llegó el genocidio con 1 millón de muertos, del que ella había venido a advertir. Ninguna de las apariciones más conocidas de la Virgen ha sido condenada por la Iglesia, porque no ha encontrado ningún elemento contrario a la sana doctrina y hasta ha aprobado algunas de ellas. Y sus mensajes se han hecho públicos gracias a Pablo VI, que derogó en 1966 el canon que prohibía publicar sobre las apariciones sin el imprimatur del obispo local, viendo la apostasía de los prelados que ya estaba en marcha. ¿Y qué nos dice María? La Virgen nos llama a una conversión profunda y desea que Dios sea a quien sirvamos primero en nuestra vida. Nos pide oración, Eucaristía, confesión, rezar el rosario, ayuno y que nos acojamos a su inmaculado corazón para llegar a Jesús. Sin embargo, muchos sacerdotes, probablemente la mayoría, y las autoridades vaticanas se empeñan no solo en ignorar estas advertencias, sino en ocultarlas a los católicos simples. Y cuando por alguna circunstancia los católicos poco informados llegan hasta estas apariciones, las devalúan, a pesar de que sus advertencias las encontramos relatadas en las Escrituras, en el Catecismo de la Iglesia Católica y por los papas. María y las Escrituras nos dicen que habrá catástrofes naturales como el mundo nunca ha conocido, guerras, hambrunas y una terrible crisis dentro de la propia Iglesia. Y que será una purificación de la humanidad, de la Iglesia y de la tierra,
antes de entrar en la nueva época que Juan Pablo II llama la civilización del amor. Nos habla del fin de los tiempos, que no es más que el período en que se materializarán los acontecimientos escatológicos anunciados en el Apocalipsis. Una gran apostasía, el reinado absoluto del maligno, la tribulación con persecución a los cristianos, el aviso de Dios a la humanidad, el triunfo del corazón inmaculado de María y la era de paz posterior. ¿Y cuándo será esto? Ya estamos allí, experimentando los primeros signos. ¿Y cómo sabemos? Hay 3 indicadores que nos lo dicen. La profecía de los papas de Garabandal, la profecía también de los papas de San Malaquías y la realidad que estamos viviendo, que confirma que la tribulación ya comenzó, especialmente desde la pandemia. Los llamados de los poderosos del mundo a remodelar el mundo quitándole la impronta cristiana y la guerra en Ucrania. La niña Conchita González recibió de la Virgen la profecía de los papas de Garabandal. Cuando la muerte de Juan XXIII, María le dijo que quedaban solo 3 papas más uno que no contaba. Y después vendría el fin de los tiempos, aclarando que no es el fin del mundo. Y es así que pasaron por el pontificado ya esos 4 papas, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Por lo que el pontificado de Francisco ya caería en el final de los tiempos. Pero quizás hasta que Benedicto XVI no muera, estaremos como en el límite inicial de este período. Y la profecía de San Malaquías nos informa lo mismo, pero además nos da indicios de lo que sucederá en este período. El arzobispo católico San Malaquías de Armagh, que vivió entre 1094 y 1148, nombró a 111 papas con un lema que encaja con su historia. Desde Celestino II en 1143 hasta Benedicto XVI, a quien llama la gloria del olivo. Cada uno con un número correlativo. Y luego viene un papa sin número, al que llama Petrus Romanus, y que varios analistas coinciden que no se trata de un solo papa, sino un grupo de pontífices durante el período de tribulación y purificación de la Iglesia y el mundo. La descripción de este Petrus Romanus que hace San Malaquías es más extensa que el resto, y dice: en la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el Romano, quien pastoreará a sus ovejas a través de muchas tribulaciones. Cuando éstas se terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. El fin. Veamos por partes. Dice: en la última persecución de la Santa Iglesia Romana. ¿Por qué es la última? Porque a partir de ahí todo va a cambiar. ¿Y de qué tipo de persecución se trata realmente? No lo aclara. Pero tal como están las cosas, parece que se tratará de una persecución interna a la doctrina histórica de la Iglesia que viene desde los apóstoles, junto con otra externa a la fe que viene desde el mundo ateo. Es la apostasía profetizada por San Pablo, un hecho exclusivamente cristiano, porque solo quien ha creído puede rechazar o negar su fe en Cristo, cometiendo así apostasía. Es la batalla final del diablo contra la fe y los dogmas de la Iglesia Católica, anunciada por las Sagradas Escrituras. El segundo punto importante que menciona es que Pedro el Romano pastoreará sus ovejas a través de muchas tribulaciones. Y recordemos aquí que apenas unas horas después de la renuncia de Benedicto XVI, el último papa mencionado con número, cayó un rayo con 3 explosiones en la Basílica de San Pedro. ¿Y cómo podríamos interpretar este signo si no es de manera bíblica? Es como si las 3 personas de la Santísima Trinidad hablaran juntas para indicar solemnemente a la Iglesia
o sea, a todos los cristianos, que a partir de esta renuncia se abría el período de las muchas tribulaciones que vendrían en la iglesia. Se abrió un período de tribulaciones. En tercer lugar, Malaquías dice: cuando estas tribulaciones terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida. Esto significa que Dios pone fin a las muchas tribulaciones que sufrirán las ovejas. Y dice que Roma, que es la ciudad de las 7 colinas según la tradición romana y se identifica actualmente con el Vaticano, será destruida. ¿Y qué significa que será destruida? En principio, que puede ser destruido físicamente el lugar, o tal vez que la estructura de la iglesia no será la misma, o que la apostasía interna será destruida, porque seguramente no implicará la destrucción de la iglesia como institución, porque tenemos la promesa de Jesucristo de que la iglesia durará hasta el final del mundo. Y finalmente, en cuarto lugar, dice: y el juez terrible juzgará a su pueblo. El juez terrible es Dios, como se menciona en la Biblia, y su pueblo son los cristianos, los que siguen a Jesús, la iglesia. Lo que implica que el juicio de Dios comenzará por su casa, por la iglesia, y no por el mundo. Y esto está en consonancia con la acción de Dios a lo largo de la historia humana, porque Dios, antes de juzgar al mundo, siempre comienza por su pueblo, su propia casa. Y esto precederá al juicio al mundo, que se llama juicio a las naciones. Este juicio ya comenzó, porque Dios ha dejado que se muestre a la vista del público la confusión dentro de la iglesia, que hace recordar a la confusión de lenguas que terminó con la Torre de Babel. Y no terminará hasta que la ciudad de las 7 colinas sea destruida. La purificación hasta los cimientos. Y a partir de la pandemia sentimos y vivimos interiormente una fuerza que está llevando a unos a acercarse a Dios cada vez más intensamente, abriendo los ojos sobre lo que sucede dentro del pueblo de Dios, y a otros a anestesiarse y a creer que la iglesia debe ser remodelada según los valores del mundo. A todo esto nos está conduciendo la Santísima Virgen mediante sus apariciones. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre por qué la Virgen se está apareciendo tan a menudo en los últimos 2 siglos. Y me gustaría preguntarte si la gente católica y los sacerdotes que conoces dan crédito o no a las apariciones de María y a sus mensajes.